El movimiento FIRE es una tendencia entre los jóvenes trabajadores que está creciendo en popularidad gracias a su objetivo muy atractivo que se explica directamente en el nombre. FIRE es un acrónimo de Independencia Financiera y Retiro Temprano por sus siglas en inglés. La idea es que siguiendo una estrategia de ahorro e inversión muy agresiva, las personas pueden llegar a un punto en el que se retiran a una edad muy temprana, a veces incluso antes de los 30. En un mundo donde se nos dice que las pensiones se están agotando y que la persona promedio puede tener que trabajar en alguna capacidad durante toda su vida, esto suena como un sueño un poco elevado. Claro, hay niños de fondos fiduciarios y jóvenes hermanos tecnológicos que pueden ganar millones en sus primeros años en el mundo real, pero seguramente relajarse en una playa y nunca pensar en trabajar de nuevo no es alcanzable para un esclavo asalariado regular, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, si se debe creer en algunas figuras destacadas y foros de Internet, sí, en realidad es bastante alcanzable para cualquiera. Ahora, con el fin de ser transparente, soy un apasionado defensor del movimiento de independencia financiera, pero eso no significa que no vea problemas con él. Ahora bien, muchos de esos problemas se pasan por alto debido a la enorme simplicidad del concepto, lo cual también es parte de la razón por la que resulta tan poderoso. Siempre y cuando alguien pueda llegar a un punto en el que sus inversiones estén generando tanto como sus gastos de vida a largo plazo, han logrado la independencia financiera. Tan simple como eso. Llegar a ese punto es más difícil para algunos que para otros, pero los defensores del movimiento argumentan que esta dificultad tiene más que ver con los estilos de vida personales que con los ingresos personales. Así que, ¿cuáles son las mecánicas del movimiento FIRE? ¿Cómo podría alguien usarlo para dejar de trabajar para siempre? ¿Es realmente alcanzable para cualquiera, como dicen? ¿Cuál sería el impacto de este movimiento en la economía general? Si todos se esfuerzan por dejar de trabajar a los 30 años, seguramente esto llevaría a nuestro mundo a un alto total, ¿no crees? Bueno, si podemos explorar y responder adecuadamente estas preguntas, podremos revelar si todo esto está basado en la realidad o si es solo un sueño ilusorio de personas que realmente odian a su jefe. Si la idea de jubilarse a los 30 años te parece convincente, primero debes comprender cómo funciona realmente este sistema. Entonces, aparte de consejos generales como ahorrar e invertir, ¿cuáles son los detalles y aspectos fundamentales de FIRE? Existen cifras históricas para una serie de factores muy importantes en la economía, lo que nos ayuda en cierto sentido a hacer proyecciones hacia el futuro. Las suposiciones que son relevantes para la idea de FIRE son que una cartera de inversiones bien diversificada debería rendir alrededor del 8% por año y que la inflación es alrededor del 2 al 3% por año. Algunas de estas cifras pueden cambiar, pero con esto obtenemos la base para poder vivir para siempre de tu cartera de inversiones. Por ejemplo, si tuvieras $1 millón invertidos en un fondo de índice de mercado amplio, normalmente esperarías que con el tiempo los rendimientos de esta cartera promediaran alrededor del 8% por año, y durante los últimos 100 años aproximadamente, eso ha sido correcto en promedio. Este rendimiento se dividiría entre dividendos y apreciación del capital, en otras palabras, el aumento en el precio de las acciones dentro del índice. Lo que esto significa es que efectivamente podrías retirar $80,000 de esta cartera cada año y aún así valdría $1 millón. Ahora bien, $80,000 es un estilo de vida bastante cómodo para la mayoría de las personas en la mayoría de las ciudades del mundo. Y aunque ahorrar $1 millón es obviamente enormemente difícil, no es imposible para las personas con buenas carreras profesionales, especialmente si estamos hablando de hogares con 2 ingresos. Pero hay 2 factores que hacen que esto sea un poco más difícil de lo que inicialmente parece. El primer factor es la tasa de inflación. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos tiene como objetivo una inflación del 2%. En 1960, el equivalente de un salario de $80,000 hoy era alrededor de $5,600 por año. Dado que el movimiento FIRE se trata de jubilarse a una edad muy temprana y disfrutar de una larga vida sin la necesidad de trabajar, deberías planificar de manera realista al menos para los próximos 50 años. A una tasa de inflación del 2%, en 50 años ese salario de $80,000 al año que estás sacando de tu cartera de inversiones solo sería el equivalente a un salario de $32,000 hoy. Quiero decir, todavía podrías sobrevivir en un área de bajo costo de vida en los Estados Unidos, pero estarías lejos de estar cómodo y podrías encontrarte en una posición en la que necesites volver a trabajar a la edad de 70 después de 40 años fuera de la fuerza laboral. Buena suerte.
Lo que eso significa es que, para que esta cartera de $1.000.000 mantenga su valor real, necesitarías reinvertir $20.000 por año para contrarrestar esa tasa de inflación del 2%. No es un gran problema, pero eso significa que ahora solo te quedan $60.000 anuales para vivir. Además de eso, algunas personas quieren un poco de margen en el crecimiento de sus inversiones, por lo que normalmente se sugiere reinvertir al menos el 3% en tu cartera año tras año. De repente, estamos viviendo con $50.000 anuales por el resto de nuestras vidas antes de llegar al segundo problema. Existe una estrategia en la inversión llamada promedio de costo en dólares, y es algo realmente poderoso de entender. La idea es que el mercado es errático y en gran medida impredecible, pero con el tiempo tiende a subir. Entonces, si inviertes de manera constante en un intervalo de tiempo establecido, digamos una vez al mes, vas a sacarle el máximo provecho al mercado por 3 razones. La razón 1 es que elimina la emoción de invertir. Si automáticamente apartas dinero y no lo piensas, no vas a estar tentado a comprar la próxima acción popular o a retirar tu dinero en el punto más bajo del mercado. La razón 2 es que hace que tu dinero trabaje de inmediato. Si te abstienes de invertir durante un año hasta que hayas investigado sobre una acción en particular o lo que sea, estarás perdiendo tiempo en el mercado para generar rendimientos. Dado que en promedio el mercado devuelve el 8% por año, si te abstienes de invertir $10.000, ya estarías $800 por detrás de alguien que simplemente está promediando el costo en dólares. El tiempo en el mercado supera el momento de entrar al mercado, por así decirlo. Ahora, la tercera razón es la más poderosa y también la más difícil de entender. La clave para invertir es comprar bajo y vender alto, ¿verdad? Bueno, al invertir a intervalos establecidos, estás haciendo esto por defecto. Suena extraño, pero déjame explicar. Si por ejemplo inviertes $1.000 al mes en acciones de Walmart, dependería del precio de las acciones cuánto stock realmente compras. Por ejemplo, si se cotiza a $100 por acción, podrías comprar 10 acciones. Ahora, supongamos que el precio de la acción se duplica a $200. Bueno, a ese precio tu inversión mensual de $1.000 solo va a comprar 5 acciones. Y lo mismo es cierto si el precio baja a $50 por acción, donde de repente vas a poder comprar 20 acciones por mes. Al mantener un patrón de inversión constante, este inversor hipotético ha comprado más acciones cuando son más baratas y menos acciones cuando son más caras, dándole una victoria en al menos un lado de este debate de comprar bajo y vender alto. El inconveniente de los beneficios del promedio de costo en dólares al comprar es que son los mismos que las desventajas al vender. Si alguien está retirando $5.000 al mes de su cartera para mantener sus gastos de vida, naturalmente va a vender más de sus acciones cuando son más baratas que cuando son más caras. Por todas estas razones, la mayoría de las personas en la comunidad FIRE trabajan en torno a la regla del 3%. Esta regla se crea comenzando con un rendimiento esperado del 8% y luego restando 2% por inflación, 1% por volatilidad del mercado, 1% por los impactos del promedio de costo en dólares negativo y 1% como un margen de seguridad cómodo. En términos sencillos, lo que esto significa es que si puedes vivir con el 3% de tu patrimonio neto invertible cada año antes de considerar los impuestos, felicidades, eres financieramente independiente y continuarás siéndolo hasta la eternidad, todas las demás cosas siendo iguales. Pero el 3% no es mucho. Si quisieras vivir con $100.000 al año, necesitarías invertir $3.300.000. Hay algunas personas que llevarán esta regla del 3% a una regla del 4% para ser un poco más arriesgados, pero retirarse un poco antes. Pero el hecho es que para lograr algo así todavía necesitas ser bastante rico. La idea de que cualquiera puede hacer esto simplemente no es cierta, pero aún podría ser menos desalentador de lo que estos números sugerirían, y de hecho incluso hay niveles del movimiento FIRE para tener en cuenta esto. Entonces, ¿cómo podría una persona promedio dejar de trabajar para siempre? Aunque ganar suficiente dinero para vivir para siempre con $100.000 al año puede sonar casi imposible, muchos expertos del movimiento argumentan que esto está lejos de ser necesario, y de hecho, FIRE es más acerca de evaluar lo que valoras en lugar de ganar mucho dinero. Si valoras las cosas materiales y quieres poder ir de vacaciones varias veces al año a destinos exóticos, está bien, pero vas a tener que renunciar a un poco más de tu tiempo y pasar un poco más de tiempo en una carrera construyendo una cartera de inversiones si alguna vez quieres retirarte.
Algunas personas pueden estar felices viviendo en áreas de bajo costo y teniendo pasatiempos económicos, necesitando así menos dinero para ser financieramente independientes. Lo que esto significa efectivamente es que la rapidez con la que puedes retirarte está determinada por tu tasa de ahorro en lugar de tus ahorros brutos. Una enfermera que gana $60,000 al año después de impuestos y vive con $30,000 al año debería poder retirarse dentro de 16 años con una tasa de retiro segura del 3%. Por otro lado, un neurocirujano podría estar ganando $500,000 al año después de impuestos, pero después de una hipoteca costosa, cuotas de escuela privada, vacaciones exóticas y préstamos estudiantiles, podrían terminar gastando $400,000 al año en sus gastos de vida. Lo que esto significa es que le tomaría a ese médico 28 años llegar a un punto en el que podrían mantener su estilo de vida indefinidamente con sus inversiones. Estos casos son resultado de una elección personal. Si al neurocirujano le encanta su trabajo y sus posesiones, todo el poder para ellos. Pero si no les gusta su trabajo, el movimiento Independencia Financiera, Retiro Temprano aboga por evaluar correctamente si te gusta ese nuevo Porsche, tanto como te disgusta 6 meses en el trabajo. Claro, para algunas personas esta máscara simplemente no es efectiva. Solo puedes reducir tus gastos de vida hasta cierto punto antes de empujarte a la pobreza. Y desafortunadamente, la realidad hoy en día es que muchas personas no pueden permitirse ni siquiera un estilo de vida básico mientras todavía tienen dinero para ahorrar. Pero para aquellos que pueden, es extremadamente importante pensar en las decisiones financieras importantes en términos de costos de oportunidad, siendo la oportunidad perdida los años que podrías haber pasado durmiendo, trabajando en pasatiempos o viajando en lugar de estar sentado en una oficina. Ahora, esto está muy bien individualmente, pero a nivel macroeconómico, si esta idea realmente despegara, seguramente no es sostenible. ¿Cómo funcionaría un mundo sin trabajadores? Hemos explorado el mercado laboral 2 veces en los últimos 2 meses, y ambas veces hemos encontrado que el trabajo humano es muy importante para mantener una economía en funcionamiento, sin mencionar una sociedad en funcionamiento. Esto no debería ser una gran sorpresa para nadie, menos aún para todas las personas que se sientan a ver videos sobre economía. Pero lo que podría sorprenderte es que podría haber una alternativa. Considera este experimento mental. Alguien está trabajando y ahorrando la mitad de sus ingresos. Con todo ese dinero ahorrado compran una granja, y luego pagan para tener un taller en esa granja, y luego pagan para tener máquinas que automatizan la siembra y cosecha de cultivos. También pagan para tener una mina con acceso a materiales básicos y robots para extraer y refinar esos metales también. Finalmente, su taller está equipado con toda la última tecnología para permitirles producir cualquier cosa que su pequeño corazón desee desde cero. Bueno, en este ejemplo, esta persona sería completamente independiente financieramente, asumiendo que no tenga que pagar impuestos sobre la tierra. Ahora, este supuesto seguramente emocionará a muchos rancheros y a las personas que viven fuera del sistema, pero no es muy diferente de lo que están haciendo los practicantes de FIRE. Todas las cosas que compró nuestro trabajador hipotético eran tierras o bienes de capital, como maquinaria o tecnología que hace posible la fabricación de cosas. Ahora, en este ejemplo muy directo, esta persona estaba invirtiendo en cosas que podrían usarse para producir bienes y servicios para sí mismos. Pero de manera más realista, una persona real usaría su dinero para invertir en cosas que se usarían para producir bienes y servicios para todos. Luego, cobrarían a todos los derechos para usar su capacidad productiva en forma de ganancia, que luego se pagarían a sí mismos como dividendos, y en el mundo real probablemente tendrían una empresa actuando para facilitar esto. En cierto sentido, la independencia financiera es como la independencia fuera de la red financiada por la multitud, utilizando instrumentos financieros para hacer más eficiente el proceso de vivir de la maquinaria y la tierra. A corto plazo, una adopción masiva de practicantes de FIRE arruinaría la economía. La caída en el gasto del consumidor y la prisa hacia los mercados financieros causarían mucha volatilidad, pero a largo plazo es teóricamente posible. Hemos explorado esta idea antes en el canal en un futuro automatizado, donde los bienes de capital reemplazan completamente la mano de obra y los factores de producción en nuestro video sobre autonomía. No quiero repetir demasiado de eso aquí, pero una conclusión fue que este futuro intensivo en capital podría ser una utopía, o podría ser un desastre total, dependiendo de cómo se maneje esta transición inevitable. El movimiento de independencia financiera para retirarse temprano ciertamente no es algo que va a ser el ajuste correcto para todos.
Para la mayoría, los recortes en su estilo de vida no valen los pocos años extra fuera del trabajo. También está el aspecto psicológico de no tener nada por lo que trabajar. Ve a jugar un juego de sandbox con trucos de dinero ilimitado activados y te harás una idea de lo rápido que puede volverse bastante aburrido sin algún tipo de desafío. Existen teorías y sugerencias para remediar algunos de estos problemas psicológicos, pero de nuevo, esta no es nuestra especialidad aquí en Economía Explicada. En cambio, desde un punto de vista pragmático de economista, la mayor lección del movimiento Independencia Financiera, retiro temprano, podría ser la lección que nos da en el intercambio de tiempo por cosas. Si comenzamos a pensar en las compras en términos de cuántas horas necesitas trabajar para comprar algo, podrías sentirte menos tentado a derrochar. 70 horas de reuniones para el nuevo iPhone, 30 horas con macros de Excel para pagar un nuevo atuendo, 10 excusas tontas al jefe sobre llegar tarde para comprar una cena elegante. Bueno, para algunas personas vale la pena, pero para muchas personas no lo es. Ahora, para las personas que no creen que valga la pena, a veces la perspectiva desalentadora de comenzar a invertir es lo único que les impide avanzar.